Buenos días, chicos y chicas del sexto. Estamos por aquí en la asignatura Lengua Española. Hoy 13 de octubre del año 2020. Vamos a hacer como de costumbre una pequeña oración poniéndonos en manos del Creador para que todo lo que hoy hagamos, lo hagamos bien. Ahí donde están, tranquilitos y en reverencia, que vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este maravilloso día que tú nos permites estar y ver. Señor, mira aquellos niños que tienen alguna enfermedad, sánalos, Señor, cuida a nuestra familia, protégelas y danos sabiduría para que podamos entender cada una de las cosas, de las asignaturas que vamos a hacer en el día de hoy. Son favores que te pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, entonces hoy me gustaría saber qué me puedes decir de la clase anterior. ¿Qué pudiste observar? ¿Qué captaste en todo lo que dijimos en lengua española? Vamos a ver. Quiero que todos participen. Genial. Muy bien. Nosotros estuvimos hablando de la narración, que es el desarrollo verbal de una serie de sucesos relatados de manera ordenada y específica, ya sean reales o no. En una narración hay veces que son cosas ficticias, por ejemplo un cuento, pero normalmente cuando hablamos de lo que nos pasa, pues son cosas reales. No todas las narraciones son reales, pero tampoco no todas son falsas. Bien. Hoy seguiremos con la narración. Por ende, aquí tengo un cuento muy interesante llamado llamado El Volantín Azul, que deben de leer ahí donde están. Van a leer, eso está en su material. Ustedes lo van a leer tranquilitos ahí. Pero antes me gustaría saber y me gustaría que respondieran en su cuaderno esas preguntas que están ahí. ¿Qué es un volantín? ¿Qué característica tiene un volantín? ¿En qué época del año es común elevar volantines? Todo eso deben de llenar. También deben de llenar durante la lectura, las que dice por qué estaban asustados los niños. Y también van a trabajar con las después de leer. Ahí están esas actividades que deben realizar. ¿Qué efectos tuvo para las mujeres y los niños del pueblo que el volantín cubriera el sol? Se van a poner ahí. Aparte de que lo van a llenar en el material, deben de hacerlo en sus cuadernos de lengua española. Lo transcribe de manera resumida. Tienen que poner todo lo que está ahí, solamente la respuesta correcta. En el caso del punto 2, que dice marca cómo era el peregrino. Usted tiene que elegir cómo era el peregrino y lo transcribe en su cuaderno. El peregrino era, un ejemplo, si es sabio, pone sabio, si era astuto, astuto, si era ignorante. La respuesta, o sea, de esas 4 pueden coger una o 2, dependiendo. Y por último tenemos ¿quién cuenta la historia? Perdón, por último no, excúsenme, es la número 3. Deben de señalar cuál es quién cuenta la historia. Y por último, sí, ahora sí, ¿qué hecho del relato no podría ocurrir en la realidad? O sea, como les dije anteriormente, las narraciones son reales o imaginarias. Ustedes van a leer esa y van a decir qué hecho ocurrió en esa historia que no puede pasar en la realidad. Bien, también en el material y en esa misma página hay qué significa. Hay unas cuantas palabras que tienen su significado. Cutis, enfrentado, charol y encaramó. Entonces todas esas palabras ustedes las socializan, las escriben en su cuaderno para que tengan conocimiento de esos significados. ¿Entendieron? Espero que si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer. Ahora, ¿qué puedes decir de este tema? ¿Puedes decir algo? ¿Aprendiste
algo sobre la lectura? Recuerda que la narración es la manera de contar una serie de acciones realizadas por unos personajes en un lugar determinado a lo largo de un intervalo de tiempo determinado, es decir, se refiere lingüística o visualmente a una sucesión de hechos. Eso es la narración, no nos podemos olvidar de esto y debemos de seguir investigando. Bien. Ya para terminar, vamos a integrar la materia de arte. Todos los martes vamos a estar integrando la materia de arte. Ustedes me dirán, profe, ¿qué tiene que ver arte con lengua española? Estamos hablando de la narración y el tema que vamos a integrar de artística es la composición visual. Ustedes buscan ese significado y se darán cuenta por qué. Pero mientras tanto le voy a adelantar un poquito. La composición visual trata de las artes escénicas y los elementos de esa composición. Está el cine y qué podemos ver en los cines. Película, ¿verdad? Entonces la película consta de un guión que viene siendo narraciones. Las películas son narraciones, ya sean reales o ficticias. A veces hay películas que son basadas en la vida real. Continuamos entonces, esa es la tarea para el próximo encuentro, que será el jueves. El jueves vamos a socializar la actividad de la lectura y esa de la composición visual la vamos a trabajar el martes. Bien, pues continuamos con la asignatura de Ciencias Naturales. ¿Qué puedes decir de la clase anterior de Ciencias Naturales? ¿Qué entendiste? ¿Qué puedes argumentar en el día de hoy? Muy bien, hablamos de la organización de los seres vivos. Hablamos de la organización de los seres vivos. Hoy continuaremos con ese tema, pero nos vamos a enfocar un poco en la célula. Veamos. Aquí está. Esto que ustedes observan ahí es una célula. La célula es la parte fundamental de todo organismo. ¿Se acuerdan en el video anterior que les envié? Es lo primero, es la parte fundamental microscópica, que solo lo podemos observar con microscopio. Bien. Esta que vemos aquí, hay varios tipos de células. Esta es una célula animal. Ahora vamos a leer y analizar. Aquí está la célula. Esta página que está ahí, es del material de naturaleza. Entonces, vamos a leer esa parte y analizarla. Ahí dice que la célula representa el primer nivel de la organización de los seres vivos y a pesar de ser una estructura pequeña, es compleja y contiene muchos componentes que funcionan coordinadamente y permiten la existencia de la vida. A pesar de que algo muy pequeñito es muy importante para los seres vivos. También habla de organismos unicelulares. Esto quiere decir que existen seres vivos mucho más complejos que constan solamente de una célula, pero los seres vivos como los animales, las plantas y nosotros los seres humanos somos pluricelulares o multicelulares, es decir, que estamos compuestos por muchas células, ya que la célula forma tejidos y esos tejidos forman los órganos y nuestro cuerpo está compuesto por varios sistemas de órganos. Así se llama nuestra unidad. Los seres vivos más simples son las bacterias y los protozoos, que constan de una sola célula.
Bien, a continuación les voy a dejar un video para que puedan observar más acerca de las células. Presten mucha atención al video, por favor. Observando, aquí está. Sí, se ve blanco, pero ese es el video. Presten atención. La célula. La célula. Una célula es la unidad más pequeña que encontramos en los seres vivos. Son tan pequeñas que no podemos observarlas a simple vista. Pueden tener diferentes formas, pero todas se componen de una envoltura externa y un interior acuoso en el que se encuentran sus diferentes orgánulos. Están vivas y realizan, entre otras, las funciones de nutrición, transformar sustancias en energía, relación, responden e interaccionan con los estímulos del medio, y reproducción. Son capaces de dirigir su proceso de crecimiento y división. En función del número de células que componen los seres vivos, podemos encontrar seres unicelulares y seres pluricelulares. Los seres unicelulares son individuos muy pequeños formados solo por una célula. Las bacterias son seres unicelulares. Los seres pluricelulares son individuos formados por una gran cantidad de células. Los árboles, los animales o los seres humanos somos pluricelulares. Según su estructura, las células pueden ser procariotas o eucariotas. La característica fundamental de las células procariotas es que el ADN, el material genético, está disperso por todo el citoplasma en lugar de estar almacenado en un núcleo. Las bacterias son células procariotas. La característica fundamental de las células eucariotas es que tienen un núcleo protegido por una membrana. En su interior se encuentra el ADN que contiene el material genético. En su citoplasma se encuentran todos los orgánulos. Las células eucariotas pueden ser vegetales o animales. ¿Quieres seguir aprendiendo? Prueba un mes gratis la plataforma educativa de Smile and Learn y disfruta de todos nuestros juegos, vídeos y cuentos interactivos. Ahí estamos. Bien. ¿Qué aprendiste del video? ¿Qué me puedes decir? Vamos a ver. Lo que aprendiste en el video, lo anota en tu cuaderno. Y recuerda que la célula es la unidad anatómica fundamental de todos los seres vivos, generalmente microscópica, formada por citoplasma, uno o más núcleos y una membrana que lo rodea. Bien, pues con esto terminamos la asignatura de naturales. Pues ahora, hola chicos, otra vez vamos a continuar con ciencias sociales con el tema de la geografía. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de la geografía? ¿Qué me puedes decir? Genial. La geografía es la ciencia que estudia y describe la Tierra y señala las características y la localización de los sistemas y elementos que aparecen en su superficie de un modo más amplio. Esta palabra se utiliza también para referirse al paisaje de un territorio. Por ejemplo, la geografía de esta zona es muy amplia. Bien, ese es el tema que estuvimos hablando en la clase anterior de la geografía, que trata del estudio y la descripción de la Tierra. En la antigüedad solamente se tenía un límite, pero según han pasado los tiempos, ya se ha puesto mucho más amplia el estudio de la geografía. A continuación les voy a presentar un video. Quiero que presten mucha atención para que después que vean el video
deben de hacer un resumen de lo que pudieron captar en el video. Y que presten mucha atención. Antes de comenzar y de adentrarnos en el maravilloso mundo de la geografía, quizás haya que hacerse la pregunta más sencilla y básica de todas, ¿verdad? Y esa no es otra que definir qué es la propia geografía. Pues bien, la palabra viene de los términos griegos ge, que significa tierra, y graphein, que significa describir. Por lo tanto, su definición literal sería descripción de la Tierra, aunque en un sentido más global se puede decir que la geografía es la ciencia que se ocupa de localizar, representar, describir, analizar, explicar e interpretar tanto los fenómenos naturales que constituyen el medio natural como los fenómenos que tienen lugar en él debidos a la acción del ser humano. Y es precisamente en este punto cuando hay que atender a la división que existe dentro de la geografía general, la cual se compartimenta en dos grandes bloques, la geografía física y la geografía humana. La primera de ellas, la geografía física, es la que se encarga de estudiar el ya mencionado medio natural, es decir, la superficie terrestre y los fenómenos naturales que ocurren e influyen en él. Y es aquí donde, por ejemplo, encontraríamos aspectos íntimamente relacionados con la climatología, que estudia el clima, sus variaciones y las causas de las mismas, la geología, que estudia el origen, la formación y evolución de los materiales que componen la Tierra, o la propia hidrografía, que se ocupa de describir los mares, los ríos, los lagos y otras corrientes de agua. Y en segundo lugar, el de la geografía humana es el que se ocupa de estudiar las sociedades humanas desde una perspectiva espacial, la relación existente entre estas sociedades y el medio físico en el que habitan, los paisajes que originan y las regiones que éstas desarrollan. Pues esta rama parte de la premisa de que el ser humano siempre forma parte de agrupaciones sociales amplias que crean y desarrollan un entorno social y físico a costa de la transformación de la superficie terrestre en la que se asientan. Transformaciones, por otra parte, que se deben a diferentes procesos económicos, políticos, culturales o demográficos. Y llegados a este punto, también es fácil preguntarse, ¿y desde cuándo al ser humano le han importado todas estas cosas? Pues ya desde la propia antigüedad. Pues, por ejemplo, en la antigua Grecia, los estudios relacionados con la geografía proliferaron debido al trabajo y la observación de astrónomos, matemáticos, historiadores y también viajeros, que gracias a la elaboración de mapas y la descripción de diversos lugares hasta ese momento desconocidos, trajeron consigo el desarrollo de la cartografía como disciplina, la cual, por otra parte, tuvo en la obra de Ptolomeo, Cosmografía, uno de sus ejemplos más ilustrativos. Durante gran parte de la Edad Media, en Europa la tradición cristiana optó por rechazar la visión de los clásicos griegos, dejando de lado el conocimiento racional, que fue sustituido por la autoridad de las Sagradas Escrituras. No fue hasta ya entrada la Baja Edad Media, es decir, los siglos XIV y XV, cuando se retomaron de nuevo los conocimientos clásicos. Entre otras cosas, por el redescubrimiento y la traducción al latín de la obra de Ptolomeo, que fue conservada y transmitida por el mundo musulmán gracias a la elaboración de los primeros mapamundis y, sobre todo, por la necesidad de abrir nuevos espacios para la navegación y, por extensión, el comercio. Esta disciplina en la Edad Moderna destacó por la continuación de la tradición ptolemaica de elaboración de mapas, siendo su principal figura Gerardus Mercator, autor en 1595 de un mapamundi que revolucionó la concepción que hasta entonces se tenía de la representación de la Tierra, ya que integraba por primera vez todos los territorios terrestres descubiertos hasta entonces, incluido ya el continente americano. En este sentido, hay que decir que para elaborarlo usó por primera vez un revolucionario sistema de proyección cilíndrica que seguimos usando hoy en día para representar los mapas terrestres. Una proyección, además, que fue el origen del nacimiento del sistema de paralelos y meridianos, que curiosamente también ha llegado en buena forma hasta nuestros días. Sin embargo, el paso de gigante se dio en el siglo XIX, cuando los polímatas alemanes Alexander von Humboldt y Karl Ritter sentaron las bases de la ciencia geográfica moderna al establecer como objetos de estudio la interrelación y la explicación de todos los fenómenos geográficos de forma globalizadora, algo que elevó a la geografía al grado de ciencia, incorporándose de esta forma a los estudios universitarios, donde se desarrolló, diversificó y especializó al calor de los numerosos avances científico-técnicos que se han venido sucediendo hasta la actualidad. Dicho esto, a pesar de la diversidad de enfoques que existen en la actualidad sobre esta ciencia, todos ellos han girado y giran en torno al espacio como objeto de estudio de la geografía. Por lo tanto, podría decirse que la geografía puede ser considerada como una ciencia del espacio. Un concepto, el de espacio, que ha sido visto y es visto también de diferentes formas, ya sea como escenario de los fenómenos físicos y humanos, como lugar en el que se dan las relaciones entre el ser humano y el medio,
como región o fragmento de la superficie terrestre dotado de rasgos uniformes y comunes que lo singularizan, o como producto social o resultado del conjunto de actividades humanas. Sea como fuere, el espacio geográfico, en cualquiera de los casos, tiene una serie de rasgos comunes y son los siguientes. Es localizable, pues todos los puntos del espacio pueden localizarse en la superficie terrestre con sus coordenadas geográficas. Es representable, pues el espacio puede cartografiarse o representarse mediante mapas. Es diferenciado, pues cada espacio de la Tierra es único, pero puede organizarse en conjuntos homogéneos, como por ejemplo lugares que tengan el mismo clima o vegetación. Se constituye por las relaciones que se establecen entre los elementos del medio físico y las sociedades humanas, pues el medio natural puede a veces proporcionar recursos y favorecer la presencia humana, o lo contrario, puede poner obstáculos e impedirla. Es cambiante y está en constante evolución, pues las relaciones entre el ser humano y el medio han variado según las épocas y los diferentes niveles de desarrollo tecnológico. Y por último, puede describirse, analizarse, explicarse e interpretarse usando diferentes escalas, como por ejemplo la local, la regional o la mundial, las cuales son interdependientes unas de otras, ya que por ejemplo los fenómenos locales o regionales se ven afectados por los mundiales y viceversa. Y llegado... Muy bien, este es el video, pueden volver a verlo, ahí está, te lo voy a estar enviando por el grupo de WhatsApp para que puedan volver a verlo, véanlo una y otra vez hasta que puedan escribir lo que entendieron del video. Bien, una parte que les voy a asignar también es la página de su material, que trata de la geografía como ciencia. La van a leer y van a extraer 5 preguntas de ese tema. Solamente van a extraer 5 preguntas. Lo leen y extraen 5 preguntas que deben llenar y tenerla ahí en su cuaderno para el próximo martes. El martes vamos a estar socializando eso mediante un debate. Tienen que estar preparados porque voy a estar evaluando conocimientos ese día. Bien, entonces vamos a ver quiénes consiguen más puntos. Sí, entonces ha sido todo por hoy. Si hay alguna pregunta, espero por ustedes para que me la hagan. Si no, pues pásenla bien, tengan un feliz resto del día, que tengan un buen provecho. Y nos vemos en el próximo encuentro. Bien. Bye.